Ahí está. Hola, bueno, vamos a ir esperando a que se vayan conectando y ahora en un ratito vamos a contarles de qué se trata lo que vamos a hacer. Ahí estamos viendo. Genial. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, primero voy a contarles un poco de dónde viene todo esto que estamos haciendo. Nosotros somos un club de lectura de Bahía Blanca, que se creó, bueno, en esta situación tan extraña de pandemia que estamos viviendo, como una forma, bueno, de unir lazos y encontrar una forma de socialización a partir de la literatura. Entonces, la dinámica que tenemos es proponer una encuesta en donde se sugieren libros para que elijan, y bueno, se elige un libro y lo leemos para determinada fecha. Proponemos alguna fecha para tener nuestro primer encuentro de lectura. A veces podemos dividir en 2 encuentros de lectura aproximadamente, o directamente en uno. Y en este caso empezamos con el libro Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Entonces lo que voy a hacer es presentarla, y lo que vamos a hacer es llamarla para tener una conversación con ella, charlar un poco con ella acerca del libro, sobre distintas cuestiones que estuvimos charlando en nuestras videollamadas de encuentro. Bueno, Agustina Basterrica es una autora que nació en Buenos Aires. Probablemente la conozcan porque en este momento está en circulación no solamente el libro Cadáver Exquisito, sino su último libro, del cual probablemente va a hablar sobre el final de la entrevista que vamos a tener. Ella nació en el año 1974 y es licenciada en Artes por la UBA. Ganó el primer premio municipal de la ciudad de Buenos Aires, cuento inédito 2004-2005, el primer premio en el 38º concurso latinoamericano del cuento Edmundo Valadez, Puebla, México 2009, y el premio Novela de Clarín 2007, entre otros. En el 2013 publicó su novela Matar a la niña por Textos Intrusos. En el 2016 publicó su libro de cuentos Antes del encuentro feroz por Alción Editora, y en diciembre del 2017 se publicó su novela, de la que vamos a hablar, Cadáver Exquisito, por el sello editor Clarín Alfaguara. Ella es gestora y curadora cultural junto a Pamela Terlizzi Prina del ciclo de arte Siga el Conejo Blanco, y dicta talleres de escritura y coordina talleres de literatura con Agustina Caride. Vamos a ver, vamos a intentar llamarla. Vamos a enviarle una solicitud. Ahí está, perdón. Ahí está. Para que se una. Ahí le enviamos una solicitud. Si no, decinos, Agustina, si estás por acá y te llamamos.
les contamos que, bueno, este es nuestro primer encuentro. eh, bueno, y a medida que vayamos teniendo nuevos encuentros, eh, que ojalá que podamos repetir esta experiencia, eh, vamos a ir mejorando las cuestiones tecnológicas. La pandemia nos ha obligado a conocer y adaptarnos a esta forma de relacionarnos. Eh, a ver, estoy buscando si hay algún comentario de Agustina para poder llamarla. Porque yo si salgo de acá, a ver, ahí está. Ahora sí, disculpen, disculpen la demora. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? bien. Sí, muy bien. Bueno, genial. Ahora sí. Vos Perdón por estás lo de... horizontal. No, todo bien, estás como horizontal, ¿no? Sí, tengo... A ver. Ay, puse el celular de una forma medio extraña para que el trípode la sostenga bien. Ah, ¿Se bueno. ve bien igualmente con la luz? Ahí está. ¿Cómo? Perfecto. ¿Se ve bien igual? Sí, Ahí está. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien. Para que me ponga horizontal así, porque parece medio como. Bueno, Ahí va. Ahí va. bueno, Bueno, genial. Bueno, en primer lugar, bueno, nosotras ya estuvimos charlando un poco acerca del club de lectura. Yo recién presenté un poco de qué se trata y cuál es la dinámica con la cual vamos eligiendo los libros que vamos leyendo y de qué manera las vamos comentando. Esta fue la primera experiencia que tuvimos. Entonces, bueno, en primer lugar te queríamos agradecer por el tiempo, por el espacio para poder charlar un poco eh, y bueno, encontrar una manera de, en este contexto tan extraño, poder encontrarnos igualmente y acercar la literatura a estos medios también. Eh, bueno, para quienes no hayan leído la novela, en primer lugar queríamos decirte que nos encantó. Bueno, yo ya te he comentado particularmente, nos encantó realmente. Y bueno, la novela vamos a hablar básicamente de como un breve resumen, como para contextualizar. Habla de una sociedad futurista en la que hay un virus que afecta a animales y el gobierno establece que se permite el consumo de carne humana. ujú, Entonces, bueno, la historia habla de lo que sucede con la vida de un trabajador de un frigorífico y no queremos adelantar nada, pero vamos a abordarla desde distintos lugares para que vos puedas contarnos lo que vos tengas ganas acerca de tu experiencia de escritura y, bueno, y de tu experiencia con esta novela, con el recibimiento que ha tenido. dale. Eh, Bueno, en- primero, gracias a ustedes por la invitación y gracias por haber leído la novela. Para mí es un honor que haya sido la primera novela del club de lectura. Y después, mientras, no sé, querés elaborar alguna pregunta, me voy a cambiar de lugar, porque al tener el celular horizontal me cuesta más, entonces lo quiero apoyar, me voy a ir a otro sí, cuarto, mientras vos, así, espero que no se vea nada de mi casa que no se tenga que ver. no pasa nada. Hay algunas Banquen que voy a este cuarto. tecnológicas para las que no soy precisamente ducha. No, porque en general los IGE los hago como con el celular vertical y al tenerlo así horizontal es como más difícil, pero bueno, es parte del show, digamos. Ahí Claro. está, y lo apoyo.
y ahí estoy mejor. Bueno, no sé, ¿qué quieren que les cuente? Bueno, en primer lugar, bueno, yo ya más o menos comenté un poco, pero si a vos te preguntaran cómo presentarías la novela a alguien que no la conoce, ¿qué dirías? Bueno, De- primero diría eh, que hay un supuesto virus que afecta a los animales, porque el virus en la novela está cuestionado, ¿sí? Pero yo trabajo con muy poca información sobre ese virus y lo hago adrede, si quieres después charlamos por qué. Entonces es un supuesto virus que afecta a los animales, que los vuelve incomibles y eso hace que se empiecen a faenar humanos en frigoríficos. Y también se puede contar, ¿no? Porque no estamos spoileando nada, que el protagonista Marcos Tejo hace un recorrido de la carne, o sea, va a visitar a la curtiembre, va a visitar a la carnicería donde se vende carne humana, y cuando va al criadero se queja de cuestiones de logística, sí, y le regalan una hembra para que faene o para que críe. Y ahí empieza la novela. Digamos, ese es el argumento que yo contaría y que de hecho cuento cuando me preguntan sobre la novela. Claro. Eh, Bien. Sí, es un momento muy clave, digamos, de la historia. Hemos visto también otras reseñas que han hecho otras personas, y siempre, es verdad que siempre llegan hasta ese punto, digamos. Eh, Hay, cada tanto aparece alguna reseña que spoilea todo el libro, pero bueno, claro, ¿no? sí, En sí, general se cuidan de no spoilearlo, pero cada tanto aparecen. claro. Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención tiene que ver con la elección de los epígrafes. Eh, Mm, si querés, podemos, bueno, los dos epígrafes del principio los podríamos leer como para que la gente que por ahí no lo recuerde o que no lo haya todavía visto, sea como un primer acercamiento a abordar la novela. El Dale, primero, ¿te parece? El primero, eh, nunca, lo que se ve nunca coincide con lo que se dice el primero. Y lo pensábamos en cuanto a esto de la vinculación con el trabajo que se hace con el lenguaje a lo largo de la novela como algo muy interesante que se trabajó, que tiene que ver con las palabras de ocultamiento y de revelación. Hay todo un trabajo con respecto a cómo se dice lo que se dice y qué es lo que se decide ocultar, eh, y una relación entre la violencia y el lenguaje. ujú, Eh, Vemos que aparecen palabras como carne especial, esto de los deditos, las patitas, el diminutivo como una forma de suavizar algo que en verdad es terrible, y se habla de palabras que son convenientes, legales, higiénicas. Entonces, queríamos preguntarte con respecto a esto y con respecto al segundo, que dice, me acaban el cerebro a mordiscos vendiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos al irme a dormir, que es de Los Redondos, eh, que lo pensábamos desde el lugar del devoramiento de unas personas por otras y de la construcción de una sociedad caníbal. eh, Queríamos preguntarte qué pensás con respecto a esto de que construiste con el lenguaje y con respecto a esta sociedad, a la posibilidad de una sociedad caníbal planteada en la historia. ¿Qué podrías comentar con respecto a eso? bueno, esta pregunta que me haces la relaciono con lo que dije hace muy poquito del tema de por qué hablo tan poco del virus en la novela, ¿no? ¿Por qué no lo describo
con mayor precisión. Y eso tiene que ver porque lo que hago en esta novela es construir una matriz donde se naturaliza algo, algo que nosotros en nuestra realidad vemos como horroroso, ¿sí? Pero que en esa realidad se está empezando a naturalizar y se está tomando como algo cotidiano, ¿no? Y aceptado. ¿Y cómo se construyen estas matrices? Una manera de construir la matriz es con el lenguaje, por eso es tan importante lo que dijiste relacionado con el epígrafe de Deleuze, porque el lenguaje es cómplice de la realidad, ¿no? La perpetúa eh, y también nos da identidad. O sea, el lenguaje nunca es inocente y de la manera en la que hablamos y lo que decimos y lo que callamos, habla de una manera de estar parados en el mundo. Te doy un ejemplo con nuestra historia, la historia de nuestro país. Si vos decís proceso, te parás en un lugar. Si decís dictadura, te parás en otro, ¿no? Claro, Lo mismo relacionado con el patriarcado. Hay 101 sinónimos. Este ejemplo lo doy en todas, absolutamente todas las entrevistas porque es algo que necesito que la gente lo sepa. Yo no lo puedo creer que me enteré el año pasado de esto. Hay 101 sinónimos para la palabra puta, pero no hay una sola palabra que hable de lo mismo para los hombres en español. ¿Bien? Y eso habla de esta matriz que llamamos patriarcado, donde permanentemente se naturaliza la crueldad hacia las mujeres y a las minorías, y por supuesto el asesinato de un montón de mujeres que se dan a los feminicidios cada, no sé, 48 horas, ¿no? Eh, y entonces, digo, juzgar a las mujeres como se las juzga hace siglos, ¿no? Que no tengan la posibilidad de tener sexo con muchas personas sin ser juzgadas, habla del patriarcado. Eh, entonces, por eso a mí me parecía importante en la novela trabajar con el lenguaje y esto que vos decías de cómo el lenguaje puede encubrir la realidad, que en general es lo que hace el lenguaje oficial, y para mí la poesía especialmente, pero la literatura y el arte lo que hace es descubrir realidades. Por eso en las grandes distopías como 1984, como de Orwell, como Fahrenheit 451, como El cuento de la criada, como Un mundo feliz, el lenguaje siempre está controlado. Desde que queman los libros, los prohíben, cambian el lenguaje, ¿no? Porque si vos controlás el lenguaje, también controlás a la población. claro. Entonces, bueno, en la novela uno de los ejemplos que vos diste es el tema de las patitas. Usar el diminutivo, que también lo hacemos en nuestra realidad, ¿no? Usar el diminutivo que está encubriendo el horror de ese producto que se lo dan a los chicos en las fiestas infantiles, que en realidad ni siquiera tiene la carne del pollo real, tiene cartílagos y porquerías si te pones a investigar qué es lo que tiene en la patita. Pero independientemente de eso, que es malo para la salud, detrás de eso hay un animal que mataron, que no quería morir, ¿no? Digamos. Entonces, Claro. ese diminutivo está encubriendo eso. Y hay 1,5 millones de ejemplos, pienso en la guerra, ¿no? Esto, en cambio de hablar de personas asesinadas, porque realmente eso es lo que pasa en una guerra, hablan de caídos, no sé, siempre se buscan eufemismos, ¿no? Para ir escondiendo la realidad y haciéndola más aceptable, ¿no? Que uno acepte estas crueldades. Eh, y relacionada con el epígrafe de los redonditos de ricota, lo que yo estoy criticando en realidad con esta matriz que construyo con Cadáver Exquisito es la gran matriz en la que todos vivimos y de la cual somos todos hijas e hijos, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo que tiene de base para que pueda existir, tiene que tener enormes desigualdades, ¿verdad? Y en este capitalismo no nos comemos literalmente, si bien hubo casos
de tribus caníbales y sociedades caníbales como los aztecas, y cada tanto aparece un caníbal perdido por el mundo que lo descubren y lo encierran, pero no está legitimado aún. Pero sí lo que está de alguna manera legitimado o aceptado es el tema de devorarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces lo que hace este sistema es que nosotros, como dije, naturalicemos la crueldad hacia el otro humano o hacia el otro animal o hacia el otro naturaleza, ¿no? Digo, porque a mí me causa gracia, somos una especie, somos el Homo sapiens, o sea, somos animales, que eso muchas veces no tenemos conciencia, que estamos en la Tierra hace que un minuto, ¿no? Si te pones a Claro, pensar, un minuto. Y nos creemos, tenemos un nivel de soberbia con respecto al entorno y a los otros terráqueos, digamos, que son el resto de los seres que ocupan la Tierra. Eh, y bueno, eso hace que se genere lo que se está generando, ¿no? El nivel de destrucción de nuestro medio ambiente más el nivel de destrucción entre nosotros, entre los pares humanos. claro. En cuanto a todas estas cosas, habíamos notado que independientemente de esta cuestión de la relación entre los seres humanos y los animales, una cosa que nos pareció muy interesante es que en la novela pareciera haber tres capas de violencia, entre las cuales está atravesado el lenguaje, esto que charlábamos, eh, que tienen que ver con distintas formas de desigualdad. Por un lado, que son las que tienen que ver con lo laboral, en primer lugar. Bueno, no, en primer lugar no, me refiero a que dije en primer lugar por enumerarlas. Las que tienen que ver con lo laboral, en cuanto a clases sociales, las que tienen que ver con la relación entre los humanos y los animales, y también, y de hecho aparecen de forma muy explícita en muchos momentos, las relaciones entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo aparecen esas relaciones? Eh, y otra de las cosas que habíamos notado también es esto que vos decías de el paralelismo que pareciera haber o que se podría llegar a pensar entre lo que plantea la novela, el universo que plantea la novela, y las prácticas dictatoriales, particularmente por algo, un componente que es el tema de la deshumanización, de la forma en la que se deshumaniza a los personajes eh, para, para poder consumar, para lograr llevar a cabo esa violencia. Estoy intentando no spoilear nada, pero me parece que son todas formas de suavizar eh, esas prácticas para que se justifique de alguna manera. Esto de la deshumanización, eh, ¿qué te parece con respecto a este tema de la deshumanización que se genera con quienes son eh, llevados al frigorífico? Bueno, sí, sí, desde ya tiene que haber como digo, una decisión, sí, para poder devorarse al otro. Si vos el otro lo reconoces como un par, como un humano, con los mismos derechos, con nombre y apellido, quizás te resulte más difícil devorarlo, a no ser que seas un completo psicópata, ¿no? Que existen, pero bueno, por suerte la mayoría de la sociedad con sus neurosis en general no es 100% psicópata. Entonces, para poder devorártelo necesitas esto, sacarle los rasgos humanos, o sea, sacarle nombre y apellido, sacarle el lenguaje oral, por eso es que yo decido en la novela que a las cabezas, que son los humanos comestibles, le saquen las cuerdas vocales, ¿no? Eh, Porque, bueno, el lenguaje de todas maneras está porque se pueden comunicar con gestos, pero al no tener la voz y no poder desarrollarlo oralmente, hay una separación con el humano que no es comestible, ¿no? Y es lo que nos pasa con los animales. Los animales tienen su lenguaje,
¿no? Porque a mí también me causa un poco de gracia la gente que dice que nosotros somos superiores a los animales porque tenemos lenguaje. Un delfín tiene lenguaje, se comunica. La Claro, ballena también, el gato también se comunica. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos y no sabemos nada sobre los animales, en el fondo, si te pones a pensar. Bueno, no sé si sabías que los pulpos decoran sus espacios y no lo hacen por ninguna cuestión defensiva ni una cuestión de apareamiento para atraer a la hembra. No se sabe por qué lo hacen, claro, ¿no? Entonces digo, hay muchísimas cosas que no sabemos de los animales. Eh, pero bueno, nos ubicamos en este lugar de soberbia por esta cuestión de que en teoría somos seres racionales. Y en realidad lo que yo también trabajo en la novela es de esta, digo, esta escisión que se da también con la naturaleza, esta falta de comunión y comunicación con la naturaleza. Por eso está el zoológico vacío, ¿no? Eh, que simbolizaría eso. Eh, que todavía hay gente, tribus, no sé, pienso uno en un hombre en una mujer en Alaska que caza la foca, ¿no? Eh, y que caza la foca y no caza 1.500.000 focas para después venderlas más caros en la bolsa de Nueva York, ¿no? Sino que va a tener un respeto por ese animal que caza, que está libre por otra parte, y va a cazar lo que necesita para comer en el momento, porque sabe que si caza de más, va a desequilibrar, ¿no? El ecosistema. Y aparte agradece poder alimentarse de ese animal. Y eso en la sociedad en la que vivimos hoy se perdió completamente. No creo que haya mucha gente que agradezca comerse el bife en el plato. claro. Entonces, un poco lo que yo hablo en la novela es eso, ¿no? Esa falta de comunión con los otros en general, no solo con el otro humano. Pero si querés solamente pensar en los humanos porque los animales no te interesan, bueno, eh, la trata de personas es el tercer negocio más rentable del mundo. Y eso es porque hay un montón de cómplices que permiten eso, ¿sí? Claro, No solamente la gente que se beneficia directamente con eso, llamémoslo políticos, policía y no sé, X, sino la gente, la buena gente que no hace nada al respecto, que es lo que pasaba en el Holocausto. Hannah Arendt estudió el tema del Holocausto y la gente obviamente le echa el 100% de la culpa a los nazis, con razón, y los demonizan, con razón, pero no se ponen a pensar que todo eso pudo suceder también gracias a los buenos, entre muchas comillas, ciudadanos, que no hicieron nada al respecto, ¿sí? Y con esto yo no digo, bueno, vamos a desmantelar todos las casas de tratas de personas porque probablemente nos maten en el interín, sino que digo, eso se desmantela con la educación a nuestros, digamos, hijos, mujeres y varones, enseñarles a, bueno, tratar a las mujeres con respeto, no sé, no acudas a prostitutas, no es necesario, digo, porque si bien yo respeto el trabajo de las prostitutas, el límite con la trata de personas es muy difuso, ¿no? Es muy confuso. Entonces, si vos respetás eso, eh, la trata se va cayendo. A mí me contaron un caso tremendo de una chica de Paraguay que la tía le dijo que venga a la Argentina, que tenía un trabajo la tía, y la tenía en un departamento encerrada, no, cautiva, para que la violen. Y esta chica le dijo a todos los hombres que todos los días la violaban, estoy acá cautiva por mi tía, y solo un tipo, después de no sé cuánto tiempo, un montón de tiempo, la ayudó a rescatarla. Entonces, digo, eh, de eso hablo cuando hablo de devorarse los unos a los otros. Todo el resto de claro, los hombres que no hicieron nada con respecto a eso la estaban devorando. claro. Bueno, sí, en la novela vemos
que las subjetividades, es verdad, hay una crisis en las subjetividades también, eh, justamente porque pareciera que los vínculos y lo que tiene que ver con lo empático, hablando un poco de esto que vos estabas diciendo, en la novela aparecen rotos, además del hecho de que el poder, y esto tiene un poco que ver con esto de las prácticas dictatoriales que estábamos charlando, está movilizado a partir también del miedo, del silencio y del miedo, de lo que te puede llegar a pasar si no haces tal cosa. Entonces, Totalmente. por Ujú. miedo, quisiera que esos vínculos se van rompiendo a lo largo del tiempo. Eh, Pareciera como que la sociedad se va deshumanizando cada vez más. Eh, Con respecto a este tema, pensábamos en que la figura del padre, tratando de hacer la menor cantidad, la figura del padre, del personaje, pareciera ser, nos pareció que por ahí, eh, pareciera ser el último eslabón que queda de amorosidad en todo ese entramado de relaciones que se van rompiendo, de relaciones que se van, eh, que se van volviendo cada vez menos empáticas. Y tal vez por eso a muchas personas nos resultó muy imponente todo lo que tenía que ver con el padre. Eh, ¿Cómo pensaste esa figura del padre? ¿Qué lugar considerás que ocupa esa figura del padre en la novela? Bueno, antes de contestarte eso, me parece importante hablar del tema del miedo y del silencio que nombraste, porque también con esos dos factores se construyen las matrices. Y era un poco lo que te decía al principio del tema del virus. Yo en la novela no quise escribir una novela de 600 hojas explicando todo en detalle adrede. Y esto lo digo porque muchos lectores, especialmente booktubers, instagramers, youtubers, que son chicos y chicas muy jóvenes, que están acostumbrados a leer sagas así de muchísimas hojas, me pedían una novela más larga. Pero es adrede eso, porque la matriz también se construye con los silencios, con lo que no se dice, y con lo que se dice falsamente, ¿sí? Y no dando toda la información. Por eso el virus no tiene nombre. Y en muchas reseñas le dicen el virus llamado GGB. Y en realidad, si vos lees la frase, yo lo que pongo es después del GGB, que no se sabe qué es, apareció un virus que bla, 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 bla. Y eso lo hago adrede justamente para generar esta confusión. Entonces es muy llamativo como en la mayoría de las reseñas la gente da por sentado el virus, como que Claro, existe, ¿sí? Y esto también lo traigo a colación relacionado con la novela, que la novela entre todas las traducciones me la tradujeron, la muestro porque la tengo acá, al chino mandarín, que es esta, ¿sí? Que acá se ve. Y el traductor de la novela me contó que cuando surgió el COVID, las primeras semanas salió una fake news, una noticia falsa, diciendo que las mascotas contagiaban el virus. Entonces la gente en China las empezó a tirar por la ventana, las empezó a matar. Entonces eso es lo que genera el miedo, ¿no? Genera que vos puedas controlar la información con una fake news en un portal X, ¿sí? claro, Genera muerte y genera muerte. Entonces eso relacionado con el miedo y con el silencio. Y respecto a la figura del padre, me parecía importante trabajarla porque yo quería un representante
de la cordura, digamos, en la novela, de alguien que por supuesto no aceptara ese nuevo mundo, pero que no tuviese herramientas para poder procesarlo también. Entonces, al no tener herramientas para procesar lo que está pasando, se vuelve loco, ¿no? Y además necesita un vínculo emotivo fuerte con Marcos, porque también ese vínculo lo encadena Marcos en el trabajo que hace, ¿no? El hecho de tener ese vínculo tan fuerte con el padre hace que no lo tiren un geriátrico cualquiera, digamos, donde se lo pueden comer, sino que lo pongan en el mejor geriátrico de la ciudad, que es el más caro. Que también ahí hay Claro. una crítica con respecto a cómo tratamos a nuestros adultos mayores hoy en día, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco me parecía importante esa relación. Bien. Sí, ese es otro de los, es cierto, otro de los niveles en los cuales también está cuestionada esta relación entre edades, también, es cierto. Eh, bueno, con respecto a todas estas formas de violencia, eh, vemos que hay personajes que son controversiales y que eh, nos permiten plantearnos tal vez hasta qué punto es posible la resistencia. Eh, nos pusimos a pensar que tal vez eh, a ver si es no, nos pusimos a pensar si es posible la resistencia en un mundo así, en un mundo que pareciera irse cada vez más hacia eh, una red de relaciones cada vez menos empáticas, en las cuales si le pasa algo a un grupo, hay otro grupo que ya sea por miedo o por distintas razones, no actúa, o por lo que te dice el poder, deciden no actuar, se dejan llevar por el miedo. Entonces, queríamos preguntarte desde qué lugar quisiste construir las posibles resistencias en la novela, las distintas formas de resistencia posibles en la novela. ¿Cómo te parecía que querías construirlo? Eh, Me estoy pensando, ¿eh? No sé si hay tantas formas de resistencia en esos personajes que yo creé sacando al padre, quizás. Eh, y lo hice adrede porque, bueno, no quiero hablar del final, No, está bien. pero un Pero poco estoy hablando de que son todos estos hijos del capitalismo también ahí, ¿no? Si bien yo personalmente creo que hoy en nuestra realidad, ¿sí? Eh, hay muchas como brechas, llamémoslo, no quiero usar la palabra grietas, pero grietas o brechas eh, para poder encontrar luces en este sistema tan cruel, ¿no? Eh, claro, y una de esas luces es específicamente ser solidarios los unos con con los otros, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece importante eso. Digo, solidarios en el sentido de compartir el mismo suelo, ¿sí? Lo que decía antes, de tratar al otro como un par, como un hermano o una hermana. Y eso yo lo vi al principio de la cuarentena, ¿no? Mucha gente, si bien hubo mucha gente egoísta, sobre todo acá en nuestro país, donde hay tanta gente que no tiene en cuenta al otro, ¿no? Mucha gente egoísta, pero también mucha gente solidaria que donó su tiempo, donó muchas cuestiones para ayudar a otros más vulnerables u otros más vulnerables. Con lo cual, para mí, esa es la salida.
¿no? Porque, digo, no podés salir del sistema, no hay manera. Porque por más que te vayas a una isla perdida, vas a seguir teniendo al capitalismo adentro de la sangre, eh, a no ser que hayas nacido en esa tribu que creo que está en una isla en Australia a la que nadie puede acceder y que están completamente fuera del sistema y cada vez que quieren ir los matan. Pero digo, si no, ya, ya somos parte del sistema. Entonces, esa es mi visión relacionada con la especie humana. Digo, para mí, uno lee la novela y dice, ok, estamos perdidos, nos vamos a terminar comiendo los unos a los otros literal, y el panorama es completamente negro. Pero bueno, por ahí puedes leer la novela y reflexionar y decir, ok, quizás si cambio algunas cosas, la cuestión puede ser mejor, ¿no? Eh, un poco, a mí me gustaría que pase eso y que la gente reflexione así. Por supuesto, yo no escribí la novela para ni como un panfleto vegano, ni como un panfleto moralista, porque para mí el arte en general eh, tiene que generar cuestionamientos, no decirme qué tengo que pensar, ¿sí? Eh, Claro. entonces, bueno, no sé, eh, yo lo pienso así. Después en la novela el foco de resistencia sería el padre, y bueno, y toda la gente que yo la nombro en muy pocos párrafos, que se mata, que está en contra de la idea de comerse humanos y casualmente tienen accidentes, digo, como ese grupo, esa masa, que no me meto mucho ahí, también adrede, ¿no? Eh, así que bueno, eso. Eh, No sé si ustedes Pensando, vieron algún otro personaje que resistió. y tal vez sería meternos demasiado en contar cosas. Estamos todos muy Ah, bueno. emocionados. Estamos todos muy emocionados de hablarla y no decir nada. Eh, Léanla. Eh, un detalle con respecto a esto, a ver, tomando como punto de partida este tema de de las posibles resistencias, que me parece que está bueno pensarlo como una forma, a ver, que quede en suspenso. Eh, Nos llamó la atención la figura de los pájaros y no nos pareció casual. Tal vez el hecho de esto de tanto miedo al pájaro, eh, queríamos preguntarte si tuvo alguna intencionalidad o algún simbolismo, o si simplemente es un animal más que podría tener el virus. Mirá, cuando pensé en tema en los animales, em, lo pensé en un contexto, los pensé en un contexto interurbano, porque él va en un momento a una suerte de pueblo, ciudad, cuando visita a la hermana, y también en el contexto donde en general están los frigoríficos que son medio como te diga, en medio de la pampa, ¿no? Como en más campo, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, yo no incluí nada que tenga que ver con mar ni con río, porque en general, si bien en la pampa puede haber ríos, cerca de los frigoríficos esos ríos están totalmente contaminados. Eh, y bueno, y no lo imaginé con mar. Entonces ya los peces estaban descartados en el panorama. Si bien hubo, creo que dos lectores que me preguntaban qué pasó con los peces, y fue como, bueno, no iban a estar incluidos. Pero igual me gustó la pregunta, ¿no? Y que fueran tan atentos a eso. Y después dije, ¿qué hago con los pájaros? Porque digo, no los puedes matar tan fácil a los pájaros. Y se me ocurrió lo del paraguas, que me pareció completamente ridícula la idea, ¿no? De gente llevando paraguas para defenderse de las secreciones de los pájaros. Eh, y lo estuve a punto de destacar y después dije, no, porque hacemos un montón de cosas ridículas que naturalizamos y justificamos a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, ¿cómo se justifica, pienso cualquier cosa, ¿no? Que en Japón a las geishas
les reducían los pies al punto que prácticamente no podían caminar, ¿no? Y tiene toda una justificación el ritual. Pero Sí, vos sí, pensás, es una tortura lo que hacían, pobres mujeres, pero lo claro, hacían, ¿no? Y bueno, y así hay 1,5 millones de ejemplos de que hacemos cosas que realmente son ridículas. O para mí, en mi opinión, esta regla, este mandato que tanto sufrimiento trajo a tantas mujeres de la Iglesia Católica de no poder tener sexo antes del matrimonio, tanta infelicidad trajo ese mandato. Digo, ¿y por qué? Bueno, por una cuestión de herencia, no sé, ni idea, lo puedes pensar, pero es ridículo también no poder intimar con alguien con el que vas a pasar el resto de tu vida, en teoría, ¿no? Entonces, un poco el tema de los pájaros y el paraguas está simbolizando todo eso, está hablando de todo eso. claro. Eh, bueno, sí, no, a ver, habíamos pensado en la posibilidad de preguntarte por este tema de lo que está pasando actualmente y del hecho de que actualmente estamos viviendo en una situación de pandemia en donde hay un virus eh, y se dan debates y discusiones que una lee la novela y no puede creer lo anticipatorio de la literatura en muchos casos. Es increíble cómo se puede hacer un análisis tan profundo de un contexto social que hasta estamos viviendo en una situación que no es exactamente la misma en cuanto a que la función del poder, bueno, está muy demarcada en la novela, pero estamos viviendo en una situación muy particular. Y bueno, nada, lo que te queríamos preguntar era cómo fue para vos, habiendo escrito una situación en la que la gente se encierra por miedo a lo que hay afuera, eh, cómo fue recibir esta realidad eh, y cómo Bueno, pensás por la función anticipatoria de la literatura, la función social de la literatura. ¿Qué te pasó con eso cuando pasó todo bueno, esto? primero, en mi opinión, pensar que un virus puede destrozar a la humanidad no es tan descabellado, ¿no? Lo pensaron un montón de autores y autoras, se me ocurre Camus con La peste, se me ocurre Dostoyevsky con Crimen y Castigo, donde hay una parte donde habla de un virus que sale de Asia y va a Europa, ¿no? Y digo, habla no, no de este virus, pero digo, habla de un virus que sale de Asia y va a Europa, y tantos autores más que hablaron. Sobre todo a nivel histórico, digo, existió la peste negra, la fiebre española y un montón de pandemias que acosaron a la humanidad. Sería, sí, digo, tremendamente original e increíble que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, aparezca un apocalipsis zombie, entonces ahí le tenemos que hacer un monumento a George Romero y a todos aquellos que hicieron películas sobre zombies. Pero un virus, digo, con cómo estamos tratando a la naturaleza, no me parece tan descabellado, independientemente de que la naturaleza cada tanto, evidentemente, hace sus purgas, ¿no? Eh, y a mí me sirvió para contar otra cosa, el tema del virus. Y con respecto a la pandemia en sí, lo que pensé relacionado con mi novela es, ok, ¿de dónde sale este virus de verdad? ¿No? Porque no sé si salió por un murciélago mal cocinado en China. No sé si te voy a creer eso, porque digo, también hay que cuestionar lo que nos quieren decir, imponer. Quizás el virus se creó en algún laboratorio en Estados Unidos, o en China, o en no sé dónde. Y el objetivo, ni idea, qué sé yo, puede haber 1.000 motivos. Seguramente es económico el objetivo. Entonces lo primero que pensé fue eso. Después lo que pensé fue,
no me voy a conectar con el miedo, porque como dije antes, el miedo lo que hace es, digamos, generar más vulnerabilidad y generar que te puedan controlar, ¿no? Entonces, lo que hice fue no engancharme con las noticias, con la locura al principio de la pandemia, que parecía que literalmente habíamos entrado en un apocalipsis, y que a la mañana siguiente la civilización se iba a terminar, la gente comprando papel higiénico que no entiendo, como loca y todos desesperados. Y dije, no me voy a enganchar con eso y me voy a cuidar, punto, digo, como esas tres cuestiones. Y por otra parte, pienso que si bien, bueno, es muy triste todo lo que pasa relacionado con la gente que se está muriendo, con la gente contagiada, que la está pasando mal, con la gente que perdió el trabajo, que ha perdido sus negocios, digo, ¿no? Que tuvieron que cerrar locales, etcétera. Todo eso me parece tremendo. Pero al lado de otras pandemias, digo, la civilización relativamente sigue funcionando. Digo, estamos nosotros teniendo un IG, acá un vivo, ¿no? Yo hoy me compré un latte, no sé, un café, ¿no? Como que sigue funcionando. Trabajamos, los que tenemos la suerte de tener trabajo. Entonces, eh, nada, yo también me tomo este momento como, perdón, estoy viendo un vecino que está bailando en su casa, es muy gracioso. Digo, bueno, hay gente que baila en la casa, ¿no? ¿No? Eh, nada, me lo tomé y sé que mucha gente también como un momento de introspección, ¿no? Para meditar y para pensar un montón de cuestiones y qué es lo más importante, que para mí son los vínculos, eh, tener los vínculos lo más sanos posibles. Por supuesto que puedes pensar, bueno, esto no significa nada y no quiero aprender nada y ya, ¿no? Está totalmente válida esa postura. Eh, Mi postura en la vida en general es, bueno, trato de aprender de lo que me pasa. Y por otra parte también lo que me pasa es que al estar inserta, viviendo el hecho histórico, es muy difícil poder tomar distancia y reflexionar, ¿no? Porque no tenés todavía el panorama certero para decir, ok, pasó por lo que fuere, porque estás viviendo esto. Eh, entonces, bueno, eso es lo que pienso. Vuelvo un cachito al armado, digamos, de la novela, que me quedaron dos cosas pendientes. Lo que pasa es que, bueno, empezamos a hablar del tema del virus y de lo argumental y me pareció interesante ir hacia allá. Eh, Vimos algunas entrevistas en las que vos contabas que el personaje de Spanel es tu personaje preferido. Y queríamos preguntarte acerca de qué fue lo que vos quisiste plasmar en ese personaje, si se puede. Bueno, no sé si viste en las entrevistas, lo que pasa es que como estoy usando el celular no te lo puedo mostrar, pero el personaje de Spanel está basado en una foto de Marcos López, que es un fotógrafo argentino muy famoso. Sí, la vimos. Que, bueno, si ponen en Google Marcos López carnicera, les va a aparecer Spanel. Eh, y es un personaje que me acompaña hace muchos años, porque yo tenía esa foto en la pantalla de mi computadora, en el fondo de pantalla, digamos, de la computadora en el trabajo. Y la tuve años y años, o sea que de alguna manera siempre estuvo ahí, por más que cobró vida real con la novela, ¿no? Eh, y me parece un personaje que está más allá del bien y del mal. Yo no la juzgo, digo, moralmente, por más que uno podría juzgarla. Eh, Me la imagino muy sexy. Y esto, con una seguridad con respecto a la vida, nada, admirable, llamémoslo. Entonces, por eso, y aparte, es un personaje, yo la novela la trabajé con Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra de toda la vida, la primera persona con la que fui a taller literario.
que de hecho mañana a las 11 estamos analizando la Divina Comedia con ella todos los sábados y tengo clases con ella. Eh, y Lili, yo me juntaba una vez por mes y le mandaba capítulos de la novela. Y Lili me dijo, mirá, el personaje de Spanner me parece uno de los más interesantes, estaría bueno que vuelva a aparecer. Le dije, sí, es el que más me gusta, bla, bla. Y gracias un poco a su pregunta y a su comentario es que yo escribí después la escena de sexo con entre Spanner y Marcos. Y también es un personaje que aprecio mucho porque para escribir esa escena de sexo me leí un montón de libros eróticos, ¿sí? Porque cuando uno escribe una escena de sexo es muy fácil caer, digamos, en lo porno o en lo cursi. Y hay que elegir muy bien las palabras que uno va a poner y hay que sugerir muchísimo. Y entonces, digo, me leí todos estos libros gracias a Spanel, ¿no? Y bueno, por eso. Bien. Bueno, queríamos cerrar con dos cuestiones. Em, sí, el tema de la intertextualidad con respecto a otras obras, porque una de las cosas que estuvimos haciendo en el club de lectura es proponer qué textos se nos venían a la mente mientras íbamos leyendo. Bueno, aparecen a lo largo de la novela muchas referencias a un montón de cuestiones, no solamente a partir de los epígrafes, sino a partir de obras que aparecen, imágenes, música. Entonces fuimos como haciendo todo un itinerario de referencias que fueron apareciendo. Para mí particularmente es un hobby hacer eso, me encanta hacer eso con todos los linkeos, digamos, página de linkeos. Está muy bien, está muy Me bien. encanta. Porque me parece que también hablan de la novela, le dan Claro. como un más de contención también. Te queríamos preguntar si vos hicieras un linkeo que se te ocurra ahora, pensando en tu novela. ¿Qué obras recomendarías o qué obras te parece que Mm. se pueden vincular? Mirá, está muy bueno lo que decís porque para mí la escritura en realidad es una reescritura, ¿no? Una reescritura de todo lo que uno lee, más todo lo que uno piensa, más todo lo que uno medita, lo que uno vive. Entonces yo leo muchísimo antes de escribir. De hecho, para esta novela investigué como 6 meses. Y los libros que puedo recomendar que leí para la novela, eh, de ficción, puedo recomendar La Vegetariana de Han Kang, que es una coreana ella, que ganó el premio Man Booker, que es uno de los premios más importantes del mundo. No me acuerdo en qué año, pero bueno, se vende, acá está traducida. La Vegetariana es una novela que puedo recomendar. Una película que puedo recomendar, que no sé si se consigue o no, pero se llama Raw Crudo. Es la película que es de una vegetariana que se vuelve caníbal. Otra novela que puedo recomendar es de la brasilera Ana Paula Maia. La novela se llama De ganados y de hombres, que esa novela a mí me sirvió como base para contar todo el tema del frigorífico, porque sucede en un frigorífico donde faenan vacas y pasa algo con las vacas que no voy a contar, pero es una novela que está muy bien. Y otro autor que recomiendo, que para mí es uno de los mejores autores argentinos, es Juan José Saer, y la novela es El Entenado, donde hay escenas de canibalismo, pero la novela habla mucho sobre muchos otros temas. Y bueno, es Saer, que para mí es el equivalente prácticamente al dios literario. Eh, y después también puedo recomendar distopías, que si bien yo no leí distopías cuando estaba escribiendo la novela, las recomiendo porque me parecen buenas. Un autor argentino que murió muy joven, lamentablemente, Rafael